Buenos días para cada uno de ustedes, amigos y hermanos que ven siempre mi canal, mis publicaciones. Quiero presentar esta pregunta que me hizo Susani Hernández y que yo quiero hacerlo en forma de video porque siento que esta pregunta puede ser la pregunta de muchas otras personas y yo ya había escuchado este tipo de comentarios de otras personas. Y entonces no quise darle respuesta porque eso sí iba a quedar como quizás oculto en el olvido. Yo dije, mejor lo voy a hacer de esta forma. Así le va a servir a ella como respuesta y todos vamos a aprender el por qué el mensaje del campo. Que no es algo personal, no es algo tampoco que yo digo, y todo lo que yo voy a presentar, de lo que ustedes van a mirar y a escuchar, ha sido extraído del libro, del libro de la ciudad del campo, y lo presento porque ella también me dijo que es adventista. Voy a leer su pregunta, que ustedes también van a ser testigos de lo que ella me preguntó, y vamos a empezar y luego vamos a concluir con los escritos del Espíritu de Profecía. Dice, una pregunta, mi querido. ¿Usted cree que todo el que está en el campo se va a salvar? La salida de la ciudad es una prueba muy grande, pero no es una garantía de salvación, pues hay muchos al cual el campo no les ha cambiado en nada y hacen cosas negativas y estando en el campo. Por ejemplo, conozco uno que está en el campo y tiene a jóvenes de esclavos a su servicio. En fin, no podemos comparar vivir en el campo con la salvación. Dice la respuesta después que yo escribí, sí, y de hecho estoy buscando, eso fue cuando yo le dije, tú eres adventista para darte la respuesta, entonces dice sí, y de hecho estoy buscando un lugar para vivir en el campo, estoy 100% de acuerdo con la idea del campo, pero veo que enfocas en las si se está o no en el campo. Es cuestión de salvación y no es así. El campo nos prepara si así lo queremos, pero no definiría nuestra salvación. Bueno, mi querida hermana Susi Hernández, te voy a responder entonces en base a lo que está escrito. Dios nos ha dado un mensaje y es salir de las grandes ciudades, y ese mensaje lleva más de 130 años, y como tú eres adventista, tú tienes que haber, me imagino, que haber leído sobre este tema. Entonces no es algo que yo soy el inventor de este tema, no soy el que ha dado el mensaje por primera vez concerniente a este tema. No he dicho nunca en mis videos que el que se queda se pierde en la ciudad y el que se va al campo es que se va a salvar, porque algunos aún así me han escrito de una forma un poquito fuerte, diciendo también como que yo estoy presentando un mensaje de que los adventistas son los que se van a salvar. Eso es mentira. Yo he presentado claramente ya mis temas y simplemente, señores, ustedes tienen que pedir al Señor que le abra el entendimiento, porque a veces como que escuchando y presentando las cosas no entienden. Entonces yo nunca he dicho eso, pero sí entiendo claramente, y algunos entienden que tenemos que salir. Entonces cualquier duda, cualquier cosa que nos ponga a nosotros a cuestionar a nosotros mismos o a las demás personas, primeramente lo que tenemos que hacer es cuestionar a Dios, que Él fue el primero que dio el mensaje, el que da la orden de salir. Nosotros no podemos, señores, cuestionar a nadie por el que esté dando este mensaje en base a lo que está escrito. Si usted tiene algún problema, usted está enojado con el mensaje, entonces tendría que enojarse con Dios, que fue el que dio la orden. Nosotros no somos nadie en este mundo para decirle a las personas que quién se va a salvar o quién se va a perder. Eso no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es amonestar, así como lo hizo Noé. Entonces mis videos nunca van a encontrar que yo he tratado de mandar este mensaje o enviar este mensaje de una forma de que ustedes, los de la ciudad, se pierden y los que estamos en la ciudad nos vamos a salvar. Quizás algunas cosas que he dicho en mis propias palabras sean mal interpretadas. Por eso yo preparé varios textos concernientes a este punto y donde está específicamente el mensaje, de lo que se está escrito, para que nosotros juzguemos entonces lo que se está presentando. Si esto viene de Dios o viene del hombre. Entonces esto no es algo para entonces debatir. Simplemente lo que tenemos que obedecer. De que sí hayan personas que estén dando un mal testimonio, eso es verdad. Yo estoy de acuerdo contigo y muchas veces
vamos a encontrar personas que se han ido al campo y eso no lo ha reformado, siguen siendo los mismos, eso es verdad, pero no podemos tampoco ir en contra del mensaje que está escrito. El mensaje no es como un agua que te va a limpiar, no es la salvación, porque tampoco he dicho que debemos ver el campo como cuando tú te vas a una cueva para refugiarte de una tormenta. El campo no va a salvar a nadie, es una ayuda. Yo lo he hablado eso. El campo es un método de ayuda para refinar nuestro carácter y también para ayudar a desintoxicarnos y también en nuestros hijos, sobre todo. El tema principal del campo tiene que ver con el punto, uno de los puntos más importantes, que es ayudar con el carácter intoxicado de nuestros hijos. Ustedes saben que ya nosotros genéticamente venimos torcidos y luego nacimos en la ciudad, crecemos en la ciudad y ahí empeoramos con la contaminación moral del sistema dominado y controlado por Satanás. Y ya ustedes entienden claramente el por qué es que digo eso. Y ustedes saben que nosotros no podíamos convivir con hermanos que estemos en desacuerdo. Podemos hacer estudios bíblicos con personas que sean de otras denominaciones, compartir con ellos en cualquier otro tema, lo que sea, pero no para invitar a hermanos que vayamos a convivir en un mismo lugar y trabajar en un mismo lugar, porque eso va a traer problemas. Ustedes lo saben muy bien, que todos los que seamos de diferentes denominaciones viviendo en el mismo lugar, no podemos convivir, no podemos siquiera adorar el mismo día. Ellos van a adorar domingo y nosotros el sábado. Ellos creen en unas cosas y nosotros otras. No podemos orar porque ellos adoran a otros dioses y nosotros adoramos a un solo Dios. Entonces habrá mucho conflicto. Y usted, eso es claro, eso no hay ni siquiera que hay que ir a la Biblia hasta para poderlo entender. No hay necesidad de eso. Usted entiende claramente que si usted pertenece a otra denominación, usted tiene otra forma de adorar, de practicar. Cosas que nosotros no practicamos, nosotros no podemos vivir juntos. Inclusive, muchos de nosotros ya somos veganos, vegetarianos. Entonces, si nos invitan a comer o vamos a hacer una comida, entonces, ¿cómo se vería eso? Que yo cocinando una cosa, usted otra, cada quien haciendo su propia comida, porque no todos comemos lo mismo. Eso no es el propósito de una hermandad cristiana. Eso no es el propósito de ir al campo, estar dividido. El propósito de ir al campo es consagración y la unidad, para prepararnos para el día del derramamiento del Espíritu Santo que ha de acontecer. Queramos o no, muchos creamos o no, es la palabra, eso va a acontecer. Y divididos, eso no va a suceder. Usted adorando otra cosa y yo otra, así no va a haber derramamiento. Usted creyendo una cosa y yo otra, así no va a haber derramamiento. Así no hay unidad. Así no podemos trabajar en obra misionera. Usted cree una cosa y yo otra. Va a haber división, cada quien estaría uno por un lado y otro por otro. Entonces, entre otras cosas, podemos seguir hablando de este punto, pero vamos a entrar en materia y darle respuesta a la pregunta que ella me hizo. Entonces, yo creo firmemente que nosotros tenemos que hacer esto porque es la voluntad de Dios. No porque lo diga Don Jiménez, no porque lo diga un pastor, ni un ministro, ni cualquier ser humano. Es que hay un escrito está. Nosotros no podemos argumentar con este punto. Tenemos que salir de la ciudad y punto. Con Dios no se negocia. Nosotros no tenemos que cuestionar a Dios, simplemente obedecer. Nos guste o no nos guste, por nuestro bien. Tenemos que salir de la ciudad. Y como dije antes, en la ciudad hay más posibilidades de alcanzar la salvación que en la ciudad. Y el Señor tiene pruebas en la Biblia que nos dan testimonio que los que vivieron en la ciudad se perdieron y que los que apenas se pudieron salir de ahí fue los que se salvaron. Y ustedes saben todas las cosas que podemos hablar de la ciudad a nivel de corrupción. Así que vamos a proceder a leer lo que está escrito y no en mis propias palabras, y simplemente hagamos lo que está escrito. No podemos argumentar sobre eso. No hay punto de negociación sobre lo que es salir de la ciudad, y más que este escrito ya tiene más de 130 años. Y si eso fue hace tiempo y ella decía que ya era tiempo, entonces imagínense ahora en el tiempo que estamos viviendo. Pero vamos a proceder a darle lectura y que sea el Señor que nos diga a cada uno de nosotros qué es lo correcto hacer y qué es lo que debemos de hacer. De la ciudad a la vida rural. El ambiente físico de la ciudad es muchas veces un peligro para la salud
La exposición constante al contagio al aire viciado, el agua impura, el alimento adulterado, las viviendas oscuras, malsanas y atestadas de seres humanos son algunos de los muchos males con que se tropieza en cada paso. No era el propósito de Dios que los hombres vivieran hacinados en las ciudades, confinados promiscuamente en estrechos alojamientos. Al principio Dios puso a nuestros primeros padres en medio de las bellezas naturales, visuales y de sonido de las cuales desea que nos deleitemos hoy. Cuanto mejor armonicemos con el plan original de Dios, más fácil nos será asegurar la salud del cuerpo, la mente y el alma. Ministerio de Curación, páginas 281 y 282. Vivir en las ciudades no es el plan de Dios. En el mundo entero, las ciudades se vuelven semilleros del vicio. Por doquiera se ve y se oye el mal. En todas partes se encuentran incentivos a la sensualidad y la disipación. La marea de la corrupción y el crimen sube de continuo. Cada día se registran actos de violencias, robos, asesinatos y crímenes inenarrables. La vida en las ciudades es falsa y artificial. La intensa pasión por conseguir dinero, el torbellino de excitación y la búsqueda de placeres y la sed de ostentación, lujo y extravagancia son otras tantas fuerzas que desvían la mente de los seres humanos del verdadero propósito de la vida, abren la puerta a una infinidad de males y ejercen sobre la juventud un poder casi irresistible. Una de las tentaciones más sutiles y peligrosas que asaltan a los niños y a los jóvenes en las ciudades es el afán de placeres. Muchos son los días de fiestas. Los juegos y las carreras de caballos arrastran a miles, y el torbellino de excitaciones y de placer los distraen de los austeros deberes de la vida. El dinero que deberían ahorrarse para mejores fines se desperdicia en diversiones. Debido a la actuación de compañías monopolizadoras y al accionar de los sindicatos y las huelgas, las condiciones de vida de las ciudades se hacen cada vez más difíciles. Graves disturbios nos aguardan y muchas familias se verán en la necesidad de abandonar las ciudades. El llamado a dejar las ciudades, los peligros de las ciudades. Pocos se dan cuenta de la importancia de rehuir hasta donde sea posible todas las compañías que no favorezcan la vida religiosa. Al elegir su ambiente, pocos son los que hacen de la prosperidad espiritual su primera consideración. Los padres acuden con sus familias a las ciudades porque se imaginan que allí es más fácil ganarse la vida que en el campo. Los hijos, no teniendo qué hacer cuando no están en las escuelas, obtienen una educación callejera. De las malas compañías adquieren hábitos de vicio y disipación. Los padres ven todo esto, pero la corrección de su error requeriría un sacrificio y permanecen donde están hasta que Satanás obtiene el pleno dominio de sus hijos. Mejor es sacrificar toda y cualquier consideración mundanal antes que poner en peligro a las almas preciosas confiadas a su cuidado. Serán asaltados por tentaciones y se les debe enseñar a enfrentarlas, pero es vuestro deber suprimir toda influencia, romper todo hábito, cortar todo vínculo que les impidan realizar la entrega más libre, abierta y cordial de ustedes mismos y de vuestras familias a Dios. En vez de la ciudad atestada, busquen algún lugar apartado, donde vuestros hijos estén hasta donde se pueda, escudados de la tentación, y allí entreténganlos y edúquenlos para ser útiles. El profeta Ezequiel enumera así las causas que condujeron al pecado y la destrucción de Sodoma: soberbia y saciedad,
Mensaje del Señor. De la ciudad al campo, página 30. Libro digital. Salid de las ciudades, salid de las ciudades, salid de las ciudades. Este es el mensaje que el Señor me ha dado, y se producirán terremotos e inundaciones, y no debemos establecernos en las ciudades impías, donde se sirve en todo sentido al enemigo y se olvida con tanta frecuencia a Dios. El Señor desea que tengamos un claro discernimiento espiritual. Debemos ser perspicaces para captar el peligro que implicaría el establecer instituciones en esas ciudades perversas. Debemos trazar planes sabios para advertirlas a las ciudades y al mismo tiempo vivir en lugares donde podamos proteger a nuestros hijos y a nosotros mismos de la influencia contaminadora y desmoralizadora que tanto prevalece en esos lugares. Dice, en este folleto, o sea, el folleto que en aquel entonces era el libro que ahora es de Ciudad al Campo, dice, en este folleto hallaremos fervientes llamados a una acción decidida y al mismo tiempo que una solemne advertencia no actuar con presunción. Deberíamos prestar atención especial a los consejos que se dan en la sección 7 y guiados por la providencia divina, que aparecen en las páginas 24 a 27. La publicación y distribución de este folleto es una respuesta a la firme convicción expresada por los dirigentes de la Iglesia de que ha llegado el tiempo de reiterar el clamor: salid de las ciudades. A los padres que viven en las ciudades, el Señor les envía la clamorosa advertencia: juntad a vuestros hijos en vuestra propia casa, reunidlos para separarlos de los que no presentan atención a los mandamientos de Dios. Los que enseñan y practican el mal, salid de las ciudades tan rápido como sea posible. Los padres pueden procurar pequeños hogares en el campo, con tierra para cultivar, donde puedan tener huertas y cultivar hortalizas y pequeñas frutas para que ocupen el lugar de la carne, lo cual tanto corrompe el torrente sanguíneo vitalizado que circula por las venas. Eso fue un manuscrito 133-192. Consejos sobre régimen alimenticio, 479.2, página digital. Preparar para la educación superior celestial. A los padres el Señor hace llegar este grito de alarma: juntad a vuestros hijos en vuestros hogares, separadlos de aquellos que desprecian los mandamientos de Dios, que enseñan y practican lo malo. Salid de las grandes ciudades tan pronto como sea posible. Estableced escuelas de iglesia, dar a vuestros hijos la palabra de Dios por fundamento de toda su educación. Ella está llena de hermosas lecciones, y si los alumnos la convierten en tema de estudio en el curso primario de esta vida, estarán preparados para el curso superior en lo porvenir. Joya de los Testimonios, tomo 2, 454. Una actitud indolente. Esta madrugada no pude dormir, dice la sierva del Señor, después de las 2. Durante la visión de la noche me veía en una junta y estaba rogando a varias familias que aceptasen las instrucciones establecidas por Dios y saliesen de las ciudades para salvar a sus hijos. Algunas de ellas dejaban pasar el tiempo sin tomar una determinación. Los ángeles de la misericordia apresuraron a Lot, a su esposa y a sus hijas, y tomándolos de las manos. Si Lot se hubiera apresurado tal como el Señor lo deseaba, su esposa no se habría convertido en una estatua de sal. Lot adolecía de un marcado espíritu de dilación. No seamos como él. La misma voz que amonestó a Lot a que saliese de Sodoma nos ruega: salid en medio de ellos y apartaos, y no toquéis lo inmundo. 2 Corintios 6:17. Quienes obedezcan esta amonestación encontrarán un refugio. Que cada hombre esté bien despierto y procure salvar a su familia. Dios revelará punto por punto qué debe hacerse después. Oigan la voz de Dios hablar a través del apóstol Pablo: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer, por su buena voluntad. Filipenses 2:12 y 13. Lot recorrió a la llanura de mala gana y con lentitud,
se había asociado durante tanto tiempo con la gente impía que no pudo ver el peligro que corría hasta que su esposa quedó en la llanura convertida para siempre en una estatua de sal. Mensajes selectos, tomo 2, página 406-407. De la ciudad a la vida rural, el libro de la ciudad al campo. De la ciudad al campo se pronuncia una advertencia solemne en contra de trasladarse presuntuosamente. Si hubo un tiempo para una planificación cautelosa e inteligente, es ahora, hermanos. Sin ninguna duda, quienes escojan cambiar a su hogar de ubicación debieran tener en cuenta cómo se ganarán la vida y cuál será su empleo. El Señor no ha dado consejos detallados mediante los escritos del Espíritu de Profecía en cuanto a cómo hacer frente a todos los problemas que sin duda surgirán, a realizar las adaptaciones importantes requeridas por mudarse de la ciudad al campo. Tampoco es posible que alguna persona o comisión especifique todos los requisitos o de consejos para cubrir cada asunto. Las circunstancias de las familias difieren y cada familia representa un caso distinto. Sin embargo, hay ciertos principios generales los cuales bien pueden servir como salvaguardia y guía para quienes están comenzando a fijar la vista en un ambiente rural para su hogar. Razones para mudarse al campo. Ni una familia de cada 100 se beneficiará física, mental o espiritualmente por residir en la ciudad. Existen muchas razones que pueden exponerse como argumentos en favor de que la familia tenga su hogar en una ubicación rural. Una exhortación a los padres. Alejar a los hijos de los centros de iniquidad. Que los padres no se dejen tentar por ninguna ventaja temporal que los induzca a descuidar la educación de sus hijos. Siempre que sea posible, los padres tienen el deber de establecer su hogar en el campo en bien de sus hijos. Hay que proteger cuidadosamente tanto a los niños como a los jóvenes. Debería mantenérselo alejado de los centros de iniquidad que hay en nuestras ciudades. Permitamos que los rodee la influencia de un verdadero hogar cristiano, un hogar donde mora Cristo. Antes que sobrevenga el azote. Antes que el azote llegue como inundación de aguas sobre los habitantes de la tierra, el Señor exhorta a todos a quienes son israelitas espirituales de verdad a prepararse para ese evento. A los padres les hace llegar este grito de alarma. Junten a sus hijos en sus hogares, sepárenlos de aquellos que desprecian los mandamientos de Dios, que enseñen y practican lo malo, salgan de las grandes ciudades tan pronto como lo sea posible, establezcan escuelas de iglesia, den a sus hijos la palabra de Dios por fundamento de toda su educación. El Señor me instruyó para que advierta a nuestro pueblo que no se congregue en las ciudades para habitar en ellas con sus familias. Los juicios de Dios son eminentes. Existen razones por las que ni debiéramos edificar en las ciudades. Sobre ellas pronto caerán los juicios de Dios. Falta poco para que las grandes ciudades sean barridas, de manera que todos deben ser amonestados acerca de la inminencia de estas calamidades. Oh, si el pueblo de Dios comprendiera la sentencia de destrucción que pende sobre miles de ciudades. Las ciudades recibirán los juicios de Dios. Se acerca el tiempo cuando las grandes ciudades serán visitadas por los juicios de Dios. Antes de mucho, esas ciudades serán sacudidas terriblemente. Cualesquiera que sean las dimensiones y la solidez de los edificios, cualesquiera que sean las precauciones tomadas contra los incendios, si Dios toca esas casas, en algunos minutos o algunas horas quedarán reducidas a escombros. Las impías ciudades de nuestro mundo serán barridas por la escoba de la destrucción, mediante las catástrofes que ocasionan actualmente la ruina de grandes edificios y de barrios enteros. Dios nos muestra lo que vendrá sobre toda la tierra. El alma de los hijos versus la comodidad y la conveniencia. Los niños no deben estar expuestos por más tiempo a las tentaciones de las ciudades que están maduras para su destrucción. El Señor nos ha amonestado y ha aconsejado para que saliésemos de las ciudades. Por eso no debemos hacer más inversiones en ellas. Padres y madres, ¿cómo consideran el alma de sus hijos?
¿Están preparando a los miembros de sus familias para ser trasladados a las cortes celestiales? ¿Los están preparando para que sean miembros de la familia real e hijos del Rey Celestial? ¿Por qué? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiese su alma? ¿Qué importancia tienen el ocio, la comodidad y la conveniencia comparados con el valor del alma de vuestros hijos? Mensaje Selecto, tomo 2, página 407. Hay miles que podrían entrar en el campo de la mies y que ahora se hallan religiosamente ociosos, como resultado de lo cual están arruinando su camino al cielo y expresando su duda con respecto a si son cristianos. Quiero decir a muchos, ¿están esperando que alguien los lleve a la viña y los ponga a trabajar o que les traiga la viña a ustedes con el fin de no experimentar ningún inconveniente en el trabajo? Esperan en vano. Me pregunto cómo deben sentirse los ángeles cuando ven que el fin se acerca y aquellos que pretenden tener un conocimiento de Dios y de Jesucristo, a quien Él ha enviado, se amontonan en un lugar, lo colonizan y asisten a las reuniones, sintiéndose satisfechos si no hay mucha predicación para beneficiar su alma y fortalecer a la iglesia, mientras ellos no hacen literalmente nada. Si sus perspectivas temporales y financieras no son tan prósperas, por mudarse a las localidades donde la verdad no ha sido proclamada o donde ha habido tan solo un vacilante centelleo de la luz, ¿no estarán haciendo precisamente la obra que Jesús ha hecho para salvarlos? Servicio Cristiano, página 224 y 225. Las razones metropolitanas son los objetivos del ataque del enemigo. No es un secreto que en tiempo de guerra las zonas metropolitanas son el objeto de ataques del enemigo. Al saber que ningún plan de paz será permanente, debiéramos meditar cuidadosamente en el factor de elección de un lugar seguro para nuestros hogares. Aunque en tiempo de paz tal vez pueda sonar bien reafirmar que es cobardía pensar en huir del peligro, sin embargo el cristiano, por sobre todos los demás, será el primero en planificar para la seguridad de su familia. No tendríamos una opinión elevada del padre, que en tiempo de desastre deja a su familia descuidada haciendo poco y nada por su seguridad. El cristiano informado, que conoce a ciencia cierta la palabra profética de que vendrán tiempos problemáticos y de que habrá gran angustia en las ciudades, será menos responsable en la cuestión de planificar para el bienestar y la seguridad de su familia. Pensamos que el lector admitiría que es igualmente responsable. Las ciudades son los objetos de la ira de Dios, similar al sufrimiento que vendrá en los grandes centros poblados en tiempos de emergencia nacional. Es el sufrimiento resultante de la destrucción en las grandes ciudades cuando Dios permita que ciertos juicios las alcancen. Algunos han supuesto que la destrucción que cae como un juicio de Dios vendrá al fin del mundo, pero por la segura palabra profética es evidente que habrá gran aflicción en los centros poblados cuando la maldad de las ciudades alcance determinado punto, y además cuando Dios, a través de este medio, se esfuerce por despertar a los habitantes de esas ciudades a los tiempos en que vivimos y a la necesidad de hacer una preparación para la venida del Señor. Observemos cuidadosamente estas palabras registradas en 1906. Se me pide que declare el mensaje de que las ciudades llenas de transgresión y pecaminosas en extremo serán destruidas por terremotos, incendios e inundaciones. Todo el mundo será advertido de que existe un Dios que hará notoria su autoridad como Dios. Sus agentes invisibles causarán destrucción, devastación y muerte. Todas las riquezas acumuladas serán como nada. Razones para mudarse al campo. Acontecerán calamidades. Calamidades de lo más pavorosas, de lo más inesperadas, y estas destrucciones se seguirán la una a la otra.
Si se presta atención a las amonestaciones que Dios ha dado, y si las iglesias se arrepienten y regresan a la lealtad, entonces otras ciudades serán perdonadas por un tiempo. Pero si los hombres que han sido engañados continúan en el mismo camino en el cual han estado andando, sin prestar atención a la ley de Dios y presentando falsedades ante el pueblo, Dios les permite sufrir calamidades para que sus sentidos sean despertados. El Señor no desechará a los transgresores ni destruirá a las naciones enteras y repentinamente, sino que castigará a ciudades y lugares donde los hombres se han prestado para ser poseídos por los agentes satánicos. Las ciudades de las naciones serán tratadas con estrictez, sin embargo no serán visitadas con la extrema indignación de Dios, porque algunas almas renunciarán a los engaños del enemigo y se arrepentirán y convertirán, mientras que las masas estarán atesorando ira contra sí para el día de la ira. Evangelismo, página 24 y 25. Un tiempo para buscar consejo. En este asunto hay gran necesidad de buscar consejo entre quienes han tenido experiencia práctica en estas cosas. Con esto debemos entremezclar las opiniones sensatas con el sentido común. No debemos permitir que nuestro entusiasmo nos impida ver la tarea que tenemos por delante y lo que se requerirá de nosotros para que la vida rural sea un éxito. Tampoco debemos perder de vista las situaciones difíciles que pueden llegar a nuestra vida al seguir el plan de Dios para su pueblo en las propiedades rurales. La familia debiera leer y releer en De la ciudad al campo el capítulo titulado Guiados por las providencias de Dios, como un movimiento de anticipación a su mudanza al campo. Es sumamente esencial que no se den pasos apresurados. Nadie debe, en sus esfuerzos y sinceridad, mudarse presuntuosamente y luego tener ocasión de lamentar los pasos que ha dado. No hay necesidad de que haya grandes pérdidas con su desánimo resultante. Si buscamos consejos y avanzamos cautelosamente. Elección de lugar para una casa en el campo. El Señor quiere que las familias de su pueblo se trasladen al campo donde puedan instalarse en la tierra y cultivar sus propias frutas y verduras, y donde sus hijos puedan estar en contacto directo con las obras de Dios manifestadas en la naturaleza. Ahora llegamos a una parte muy práctica de nuestro tema. Después de tomar la determinación de abandonar las zonas metropolitanas llenas de gente y hacer una casa en el campo, surgen las preguntas: ¿a dónde iré? ¿Qué clase de casa elegiré? ¿Cómo me ganaré la vida? Ya se ha dejado en claro que la vida rural no necesariamente significa aislamiento de la civilización. Además, debería aclararse que la vida rural, si se siguen los planes de Dios al pie de la letra, aunque representan algunas actividades agrícolas, no significa que debamos depender completamente del suelo para vivir. Como en los días de Noé, Satanás tiene el propósito de atraer a las ciudades a los hombres y a las mujeres, y con el fin de lograrlo, inventa toda clase de novedades y diversiones, y toda clase de cosas excitantes. Y las ciudades de la tierra están llegando a ser hoy como las ciudades que existían antes del diluvio. Debiéramos sentir una preocupación constante al observar el cumplimiento de las palabras de Cristo. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24:37. Hoy, en 1908, Satanás está obrando intensamente para que prevalezcan las mismas condiciones de maldad, y la tierra se está corrompiendo. Los profesos cristianos respetarán muy poco la libertad religiosa, porque muchos de ellos no tienen ninguna comprensión de las cosas espirituales. No podemos dejar de ver que el fin del mundo se acerca. Satanás está obrando en la mente de hombres y mujeres, y muchos parecen sentirse invadidos por el deseo de diversión y excitación. Como en los días de Noé,
Están aumentando la maldad en todas sus formas. El divorcio y el matrimonio están a la orden del día. En un tiempo como el presente, quienes procuran guardar los mandamientos de Dios deberían buscar lugares apartados, lejos de las ciudades. Para concluir, la decisión es enteramente suya. Desde el primer paso, cada movimiento debe ser hecho en forma inteligente y con oración. Hay mucho en juego como para dar un paso en la oscuridad. No se apoye en otros, ni siquiera en la iglesia. Sepan desde el comienzo que la decisión que tiene que tomar es totalmente suya y solo usted es responsable de ella. Obtenga todo el consejo que pueda, pero tome sus propias decisiones. Su iglesia no puede elegir un lugar por usted. Usted debe elegirlo. Su iglesia no puede hacer de usted una persona exitosa en la obra en la que decide entrar, con el emprendimiento que escoja. Su iglesia no puede hacer que usted sea un agricultor rentable. Su iglesia no puede labrar su terreno, plantar sus cultivos, ni cosecharlos, y vender sus productos, ni regular sus horas.